Nos conocemos aquí con algunos de los que están presentes, seguramente en alguna charla, con el doctor de Diego de la UCA y con Luis María de NIDEA desde hace más de 20 años. Así que eso habla también de un recorrido para ser fino y no decir la edad que uno tiene. El tema que voy a compartir con ustedes es como una frase hecha, una moda, ¿no? Big Data, Deep Data, Analytics. Cuando empezamos a repetir algo todo el tiempo, empieza a banalizarse y a vaciarse de sentido, ¿sí? Así que voy a tratar de arrojar, aunque sea un pequeño haz de luz respecto de las diferencias que puede haber entre Analytics, Big Data y Deep Data, ¿sí? Muy bien, adelante, por favor. Entonces, ¿innovación o moda? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Innovación, convencidos. No hay escépticos aquí, pese a que estamos en un ámbito académico. Muy bien. Mi opinión particular es que es cierto, hay innovación, pero también hay mucho chant dando vuelta, ¿sí? Repitiendo temas de Big Data, Analytics, etcétera, sin saber a qué estamos apuntando, ¿sí? Muy bien. Allá es cierto. ¿Cuál será? Uno de los tres tiene que ser O. ¿Este? Sí. Ok. La pregunta clave en toda tarea investigativa tiene que ver con ¿qué quiero resolver? Es una simple pregunta. ¿Qué queremos resolver? ¿Sí? Y para eso quiero compartir con ustedes algo que es público y está en todos lados, que es el proyecto Oxígeno, ¿sí? de Google, y ellos hicieron una simple pregunta. ¿Para qué sirve un jefe? ¿Sí? Hay una nota que salió publicada en el New York Times explicando todo esto. ¿Para qué sirve un jefe? Y a partir de ahí empezaron a rondas de conversación y de discusión y encontraron, ¿sí?, que tenían muchísimos datos, ¿sí?, pero que había que hacer algo con eso, ¿sí?, porque al preguntarse para qué sirve un jefe se dieron cuenta que tenían lagunas, brechas importantes entre el deber ser y lo que era en términos de liderazgo, ¿sí? Entonces, este proyecto Oxígeno lo que buscó fue identificar aquellas competencias de liderazgo que son requeridas ahora y iban a ser requeridas en un futuro para una organización innovadora en permanente cambio y transformación. Entonces, si hay una empresa o una organización que tiene datos, esa es Google, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Simplemente juntaron de miles y miles de casos, y esa es una ventaja que tienen ellos para poder trabajar sobre Big y Deep Data, relacionadas con evaluaciones de desempeño, premiaciones, premios, bonos, etc. ¿Quiénes eran esas personas y qué competencias ponían en juego? ¿Cómo eran los resultados de la encuesta de clima, los resultados de los feedback múltiples, etcétera, etcétera? Y arribaron a un modelo de 8 competencias, ¿sí?, que es este que está aquí. ¿Sí? Sea un buen coach. Hoy en día, aquí muchos de los programas de liderazgo los denominamos el líder como coach. Empoderamiento, empodere, no microadministre, el micromanagement, ¿sí?, algo muy difícil, ¿sí? Muestre interés en el éxito y bienestar de su equipo directivo. No sea gallina, sea productivo y orientado a resultados. Esto no es nada alusivo a River Plate.
sea un buen comunicador y escuche a sus empleados. ¿Ves? Parecen cosas, verdades de perogrullo, ¿no? Pero evidentemente les estaba faltando esto. Y ahí ya tenemos la punta del ovillo, ¿no? La importancia de la simplicidad. Tenemos un gran defecto, y esto tiene que ver con Analytics y con Big y Deep Data, principalmente en Latinoamérica, que somos, los españoles nos lo dicen con un término muy desagradable, ustedes son barrocos, ¿sí? Somos barrocos, le damos vuelta demasiado a las cosas, no somos simples. Y las otras competencias, no hace falta leerlas en detalle. Esta presentación después la podemos compartir con ustedes y esto lo pueden googlear, es un caso muy interesante que se presentó en la Universidad de Berkeley, en California. Hola. Y salió publicado en el New York Times este proyecto, una nota sobre este proyecto. Muy bien, entonces, entendiendo el concepto, ¿sí? Tenemos en la superficie, acá tenemos un buceador de alta profundidad. En la superficie tenemos océanos, ¿sí?, de datos. Pero ¿qué hacemos con todos esos datos? El Big Data, ¿sí?, lo que denominamos Big Data, es esa superficie oceánica, que es interminable. Miramos en el horizonte y no acaba jamás. Y hacemos 10 brazadas y faltan otras 100.000 brazadas. En cambio, el Deep Data es preguntarnos cosas, indagar, ¿sí? La traducción sería, del inglés al español, de la indagación a las ideas. Y esa es una primera gran diferencia entre Big Data y Deep Data, ¿sí? Gran cantidad de información que, si no empezamos a limpiar, ¿sí?, a clasificar y a analizar, son olas, es movimiento, pero no tengo sustancia allí, ¿sí? Para eso tengo que bucear, ¿sí? Y para eso, y en ese sentido, la indagación, ¿sí?, es el concepto clave. De la indagación a la formulación de ideas. Mi percepción es, y permítame que sea crítico, ¿sí? No soy un adaptado pasivo, sino un adaptado crítico en términos sociológicos, ¿sí? Hay que desafiar, ¿sí?, todo aquello que se puede transformar en una moda y tiene un paso efímero. Hay un señor que se llama Josh Bersin, ¿sí?, cuya empresa fue adquirida por la consultora Deloitte, que tiene un modelo de analytics de 4 pasos, bastante alineado con lo que presentó Luis María antes, ¿sí? El primer paso del análisis tiene que ver con reactivo operacional. Si ustedes piensan, ¿alguien trabaja en calidad aquí? ¿En el área de calidad o trabajó? Muy bien. Sigue el modelo, ¿sí?, del concepto de calidad total. Entonces, reactivo operacional, ¿sí? Cuando yo soy reactivo, no voy a poder juntar mucha información y no voy a poder ir al hueso. Voy a agarrar el matafuego y apagar el incendio. ¿Sí o no? Ahora, si yo soy proactivo, hago reportes avanzados, hago seguimiento, algunos estudios longitudinales durante determinada cantidad de años, voy a ser proactivo, voy a poder anticiparme en algún plano. Estratégico ya sería otro estadio, ¿sí?, con mayor nivel de profundidad. Y al que tenemos que llegar es el modelo predictivo, el análisis predictivo, ¿sí?, donde yo puedo formular hipótesis, anticiparme, construir escenarios, realizar simulaciones, ¿sí?, sobre la base de información que tengo. Y eso me va a permitir construir esos escenarios. Y eso se transforma en un modelo analítico predictivo. Muy bien, algunas premisas para compartir. Yo creo que hoy estamos sobre todo en áreas como las de recursos humanos en una organización, en las cuales hay como una confrontación o un antagonismo, ¿no?,
la intuición versus la datificación, ¿sí? Mi filosofía es, ¿por qué no utilizamos la conjunción y? Una cosa y la otra. Intuición y datificación, ¿sí? Muchos puristas de las ciencias sociales, de la sociología, de la psicología industrial y organizacional, una disciplina que no está muy desarrollada en la Argentina, ¿sí? Tiene un enfoque más bien clínico la psicología aquí, van a trabajar principalmente sobre la datificación, pero la datificación sin sentido, sin alma, no prospera, ¿sí? Yo parto de la base que tenemos que combinar datificación con intuición, ¿sí? Y hacia el final y voy a comentar el caso de un divulgador que se llama Malcolm Gladwell, ¿sí? Que tiene bastante que ver con con la película que comentó Luis María antes. Muy bien, ya lo decía Immanuel Kant, ¿sí? Experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es un mero juego intelectual, ¿sí? Kant es como los grandes filósofos, como Shakespeare también, no pasa de moda, ¿sí? Muy bien, qué obsceno el profe. ¿Cómo pones ahí un inodoro? Pues bien, ¿por qué está esto aquí? Y esto tiene que ver es la representación gráfica de, esto será para mostrar aquí, la fuente, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? El Big Data nos va a decir que en un marco organizacional, personas que van más de 4 veces al baño tienen una tendencia a abandonar la organización, ¿sí? Ahí no pensaron aquellos que ya superamos determinada cantidad de años y tenemos que ir con esa frecuencia. Y no abandonamos la organización. ¿Qué es lo que va a decir la psicología industrial y organizacional respecto de esto? Va a decir que personas que van más de 4 veces al baño durante una jornada laboral, ¿sí? Uno de los indicadores que determinan el estrés va a ser ese, pero no va a ser el único. Necesitamos correlacionar otras variables, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, no ser escépticos al extremo, pero ser prudentes, ¿no? Porque si no, compramos cualquier cosa que es Big Data, ¿sí? Muy bien. Este ejemplo, ¿sí? El señor que sonríe, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esta imagen, de esta sonrisa? Muy genuina, ¿no? Sonría, lo estamos filmando. ¿Qué es lo que va a decir el Big Data? El Big Data va a decir que personas que sonríen durante una entrevista laboral tienen mayor probabilidad de conseguir ese trabajo, ¿sí? Sobre todo en áreas para puestos comerciales. Puede ser, pero no puede terminar allí. ¿Qué es lo que nos va a decir la psicología industrial y organizacional con mayor profundidad de análisis? ¿Sí? Nos va a decir que las personas que sonríen durante una entrevista nos va a servir eso como un indicador, ¿sí? No el único, de su capacidad para mantener relaciones interpersonales, y va a ser un indicador de su inteligencia emocional, ¿sí? Y esto puede medirse a través de un método, un modelo predictivo que se llama el Impression Management, ¿sí? El management de la impresión. Personas que durante una entrevista intentan impresionar, ¿sí? Hay gente que es muy buen actor o actriz, ¿sí? Pero en algún momento o se le sale la cadena o se nota que está impostando ese rol. ¿Y
quizás en una entrevista no lo detectamos eso. Necesitamos contar con herramientas predictivas que nos permitan profundizar el análisis. Entonces, podemos tener el telescopio más poderoso del mundo, ¿sí? Allá en Palo Alto hay unos cuantos. Pero si están viendo en la dirección equivocada, no vamos a encontrar nuevas estrellas, seguramente, ¿sí? Muy bien. Y esto desde el punto de vista científico, y ya que estamos en una universidad, no quería perder el foco en esto, porque es algo que no se aborda mucho en el ámbito de los recursos humanos, que es el método científico, la investigación. Y en este sentido tenemos dos paradigmas, ¿no? El método hipotético-deductivo y el método inductivo y el método hipotético-deductivo. ¿Cuál creen que predomina en general en el ámbito del management? ¿Sí? Para ahí es más fácil, podemos formular cosas, ¿sí? Imaginarnos escenarios, pero ¿de dónde nos agarramos después? Hay poco trabajo, y esto tiene que ver con la importancia de combinar el método hipotético deductivo de formular determinadas hipótesis, ideas, con... para atrás, supongo que será este. No. ¿Cuál era para atrás? Por favor, maestro. Ahí está. Poder combinar ambos, ¿sí? Hacer más trabajo sobre la indagación, sobre profundizar, tomar pequeñas unidades de análisis, ¿sí? Si vamos a trabajar sobre, más que el ausentismo, sobre el presentismo, formulado en positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo puedo formular hipótesis, perfecto, y elaborar alguna teoría respecto de eso. Pero necesito resolver cosas en el corto, mediano y largo plazo para hacerlo sustentable, ¿sí? La rotación, la no rotación. Muy bien. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy en día con este fenómeno creciente de la innovación que nos inducen hoy en día, el mundo, la realidad nos induce a la disrupción? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos también para poder medir y evaluar y hacerle seguimiento a las cosas? Para eso, mi forma de verlo es combinar la disrupción con Kaizen, con mejora continua, ¿sí? Estudios longitudinales, ¿sí? Hacer seguimiento, supongamos, repositorios de supermercado, ¿sí? Durante X cantidad de años, meses, años, ¿sí? Ser consecuente. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra cultura, ¿sí? No es tan afecta a ser sistemático, ¿sí? A hacer seguimiento. Porque también vivimos en un país, y no tiene que ser una excusa, donde la volatilidad, ¿sí? Es moneda corriente. ¿Sí? Entonces, se hace difícil darle continuidad, seguimiento a las cosas. Entonces, disrupción, y ahí no es la serie de Big Bang Theory, sino The Big Bang Disruption, ¿sí? Es un concepto muy interesante de dos autores, Nunes, uno se llama Nunes, son dos personas de Accenture, que escribieron un libro que se llama The Big Bang Disruption, el Big Bang de la disrupción. Y lo que dicen es que hoy en día la obsolescencia de los productos, de los servicios, de los ciclos, ¿sí? Sube y baja rápidamente. Es como ellos lo llaman la aleta de tiburón. Sube rápidamente, pero baja en forma abrupta. Entonces se hace difícil hoy en día darle continuidad a las cosas. Muy bien, y ya lo mencionó Luis María antes, ¿no? La palabra de moda quizás, algoritmo. ¿Qué es lo que dice la Real Academia Española? Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema.
Levante la mano quién está trabajando con algoritmos hoy en día. No tímidamente, muy bien. Perfecto. Una proporción muy pequeña de esta muestra, ¿sí? Porque no es algo sencillo, ¿sí? Y no hay que sentirse incómodo porque uno no lo está aplicando. Es algo complejo, ¿sí? Y lleva tiempo después darle seguimiento a ese algoritmo. Entonces, pasos a seguir para trabajar más que nada en el Deep Data, ¿sí? SMART, claro, todo esto los profesionales de recursos humanos recontra conocemos, ¿no? El modelo SMART de fijación de objetivos. Sí, pero fíjense lo que está entre paréntesis. Un objetivo por vez, ¿sí? Un objetivo. ¿Por qué? Pues si no, no puedo tener profundidad. Pero es aburrido, Adrián, me van a decir. Sí, es aburrido, pero efectivo. Después, hay que explorar, hay que equivocarse, ¿sí? Hay que empezar a analizar pequeñas muestras, algunas hipótesis, trabajar sobre algún grupo en particular, sobre alguna problemática en particular. Esas experiencias son nada más ni nada menos que aprendizajes para seguir. Con la data que tenemos, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas tienen mucha más data de la que piensan, ¿sí? El tema es empezar a familiarizarse con esa data y transformarla en información, porque muchas veces se confunde datos con información. Los datos nos permiten obtener información. Yo tenía un jefe que decía, el dato es dato, ¿sí? No te pelees con el dato. La segunda ley para el Deep Data es simplicidad. La simplicidad es buena, ¿sí? Hay una correlación entre simplicidad y efectividad. Cuanto más simple, más efectivo. No al barroco o el neobarroco. Tampoco quiero hacer apología del minimalismo. Evitar laberintos. ¿Sí? Ser barroco nos lleva a caminos ciegos, ¿sí? Donde no encontramos soluciones. Y uno va encadenado con el otro. Un objetivo, si tengo muchos objetivos, caigo en laberintos. Y si caigo en laberintos, me va a llevar mucho tiempo. Y no voy a tener quick wins, no voy a tener éxitos rápidos. Y eso me va a llevar a mi desmotivación. Bien, faltaba uno, ¿no? ¿Anterior? 3, seguimos. ¿O saltó el 5? Bien. Tener presente cuándo vamos a utilizar esos datos, ¿sí? Y esto es tener el timing, ¿sí? Juntar y recolectar datos y obtener información. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué lo quiero? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿En tiempo real quiero eso? ¿Periódicamente o nunca? ¿Sí? ¿Cómo hago actualizaciones de esa información? Bien, más que nada quiero meterme aquí. Miren, yo trabajo con información, con Big Data y Deep Data. Algunos ejemplos. Un data warehouse de 2 millones de personas evaluadas, ¿sí? Más assessment administrados desde el 2001 hasta ahora 2017. Estudios de puestos de trabajo, ¿sí? Más de 1000 puestos de trabajo evaluados. Es el sueño del pibe. Afortunadamente tengo esa suerte, ¿sí? Pero claro, cuando te hacen la pregunta, ¿y qué tenés de Latinoamérica y de Argentina? Y para constituir una base de datos, ¿sí? Para Latinoamérica y Argentina, tiene que ser representativa estadísticamente y tengo que tener unos cuantos miles de casos, ¿sí?
Hace 6 o 7 u 8 años no la tenía, ahora sí la tengo. Entonces, podía trabajar con analytics, pequeñas muestras, ¿sí? Pero no con Big y Deep Data. Entonces, un axioma es, no hay Deep Data si no tengo Big Data, ¿sí? Necesito muchos datos, ¿sí? O una muestra sumamente representativa para poder hacer Deep Data. Pero además, aunque tenga... Uy, perdón, ¿podés volver al anterior? Gracias. ¿Volvemos al anterior? Gracias. Aunque tenga esos 2 millones de personas evaluadas, también tenemos que aplicar la cultura de la colaboración, ¿sí? Algo difícil, ¿sí? En la práctica. De la boca para afuera, como cultura expuesta, todo muy lindo. Como cultura en uso, bajo, ¿sí? Tengo que asociarme con universidades, tengo que ver quiénes tienen los mejores archivos, que son más representativos como para poder profundizar en los datos, ¿sí? Hoy, si pensamos en la Argentina, yo puedo tener los datos del INDEC, ¿sí? Puedo tener datos que tengan las universidades, que tengan cámaras industriales. Tenemos rebusque, tenemos forma de acceder a bases de datos interesantes, ¿sí? En este caso tenemos Harvard, Texas University, una serie de la Universidad de Oklahoma, etc. Muy bien. Quiero ir directamente a contarles algunos casos. Estas son metodologías. Por ejemplo, esta es una metodología relacionada con valores, que tiene que ver con cultura, ¿sí? Entonces yo quiero ver qué patrones de comportamiento rigen a mi organización. Y yo tengo dispersión geográfica. Supongamos, soy un banco, Bancor, o soy Tarjeta Naranja, o la empresa o la organización que fuese, o los municipios, la gobernación, ¿sí? Estoy buscando una cultura centrada en el beneficiario, o en el cliente, o en el ciudadano, ¿sí? Y quiero dar el mismo servicio en toda la provincia, ¿sí? O el mismo servicio en todo el interior del país. Entonces, yo puedo recolectar, ¿sí? Información, puedo hacer un estudio, ¿sí? En base a motivadores, valores y preferencias, utilizando un instrumento, ¿sí? Que me va a dar un panorama, ¿sí? General de cuáles son los valores predominantes y contrastándolos con los valores requeridos para brindar esa cultura de servicio al beneficiario, al ciudadano o al cliente, ¿sí? Pueden utilizar las herramientas o el método que sea. Lo importante es recolectar información, despejar, ¿sí? Tirar aquello que no sirve, ¿sí? Que es datos innecesarios o datos que, ponderándolos, no tienen ningún tipo de peso, ¿sí? Y para eso tengo que profundizar mi capacidad de análisis, ¿sí? Tengo que trabajar en equipo, ¿sí? Interdisciplinario sobre todo, para entender el fenómeno. Cada vez, como dijo Luis María, hay más interdisciplinas. No, este era, ¿no? ¿Para atrás? Sí. Para adelante, perdón. Sí. Y algunos casos. Este señor se llama Malcolm Gladwell, ¿sí? Habla de inteligencia intuitiva, ¿sí? Escribió un libro que se llama Blink, cómo uno puede, a través de ver un cuadro o una escultura, si esa escultura o ese cuadro es original o es trucho, ¿sí? Es una falsificación. Hay personas que lo pueden detectar eso, ¿sí? Pero también hay herramientas científicas para poder detectarlo. Y además escribió, y ese libro se llama Blink, muy interesante. Escribió un libro que se llama Los fuera de serie, ¿sí? Hizo todo un estudio estadístico, analizó de determinados equipos, ¿sí? De béisbol, de universidades, de equipos de primera, de las grandes ligas, ¿sí? Para ver qué pasaba con por qué algunos equipos eran más exitosos que otros. Y a través de ese Big Data y Deep Data identificó que el
la principal causa de eso era que pertenecían a una generación que tenía determinadas características, que se había desarrollado social y culturalmente y afectivamente en un determinado medio, ¿sí? Y eso hacía que ellos fueran outstanding, fuera de serie, ¿sí? Respecto de otros que por ahí tenían un talento innato o condiciones quizás superiores, ¿sí? El señor que está en el medio, ¿lo conocen a este señor? ¿Leyeron el libro? Uy, perdón. Para atrás, por favor. Este señor se llama Nassim Taleb, ¿sí? Es una persona muy interesante, muy interesante. Este es bien disruptivo. Pero antes de ser disruptivo, trabajó en la bolsa de Nueva York y un poco se frustró ahí porque su tesis, ¿sí?, tiene que ver con el fenómeno aleatorio, ¿sí? Entonces, no todo es lineal, ¿sí?, ni es un camino sinuoso, sino que también existe el fenómeno aleatorio, ¿sí? Y a veces tenemos que pensar de manera disruptiva o fuera de la caja, ¿sí?, porque ese fenómeno aleatorio no lo estamos viendo. Es una tormenta que no la vimos venir, ¿sí? Y eso en las organizaciones y como recursos humanos tenemos alta responsabilidad. Hay muchas tormentas que la línea por ahí no ve y nosotros como responsables del área de recursos humanos tenemos la obligación ética profesional de poder anticiparnos, de poder ver aquello que no está a simple vista al alcance de la mano, ¿sí? Nassim Taleb, ¿sí? Y él es matemático, ¿sí? Pero dijo, cuidado porque las matemáticas también son aleatorias. No que 2 más 2 no son 4. Cuidado con eso. Contabilidad creativa no. Y el tercer caso es de un argentino, ¿sí?, que vendría a ser mi jefe, y que es un psicólogo graduado de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Londres, profesor de Columbia University, profesor del King's College en Londres, que escribió muchos libros. Su último libro, y es el CEO de Hogan, su último libro se llama The Talent Delusion. ¿Por qué los datos y no la intuición son la clave para entender o descifrar a recursos humanos, ¿sí?, o el potencial o la capacidad de todas las personas, ¿sí? Algo muy interesante, ¿sí? Está disponible en Amazon, no está en español todavía, pero googlean, amazonean, ¿sí?, y van a encontrar mucha información, y si van a YouTube hay muchas charlas TED de él, sumamente interesantes, donde habla de este fenómeno, ¿sí? Y él es un experto en Deep Data, y es muy crítico con lo que se hace con la Big Data como moda, sin profundizar. Algunos casos, 2 o 3 casos que estamos trabajando aquí en Córdoba. Sí, nuestra preocupación es cómo hacemos para encontrar algún patrón, ¿sí?, relacionado con y poder evitar el desvío, el sesgo que hay al momento de evaluar candidatos para posiciones comerciales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos apelando a la base de datos de Latinoamérica, ¿sí?, para poder correlacionar con las personas que estamos evaluando aquí y empezar a hacer analytics, ¿sí?, respecto de eso. Lo mismo, cultura y liderazgo. Encuesta de satisfacción del cliente en 300 centros de atención de servicios, como puede ser un Renault Minuto, como puede ser una estación de servicio YPF o lo que fuere. Un grupo de estaciones de servicio, de centro de atención, tiene un índice de satisfacción altísimo, ¿sí?, por arriba del 80%. Y hay un 30-40% que tiene un bajo índice de atención al cliente. ¿Cómo lo correlacionamos eso? Aplicamos una encuesta de cultura, de cultura, no de clima, ¿sí?, en base a competencias de la organización, y nos dimos cuenta que había una correlación positiva directa, ¿sí?, ¿qué es lo que queríamos ver? La correlación entre la cultura y la calidad del servicio. Y a su vez después correlacionamos con cuál era el potencial de liderazgo que tenían
los encargados de locales o de los centros de atención de esos 300 lugares. ¿Sí? Y llegamos a un Deep Data que nos arrojó sobre qué tenemos que trabajar en general con todos esos líderes y con todos esos equipos, sobre qué tiene que trabajar el líder bien customizado a medida para cada uno de esos 300 centros de atención. ¿Sí? Entonces ahí tenemos Big Data, ¿sí? Y cómo transformo el Big Data en Deep Data. Y cómo, primero, un objetivo. Y después, cuando tengo ese objetivo, paso al segundo objetivo. Si quiero hacer un análisis multivariado con millones de variables simultáneamente y con muchas cosas, entro en el laberinto. ¿Sí? Paso a paso, técnica Merlo. ¿Sí? Sí, pregunta. En general, en términos de desarrollo organizacional, ¿sí? Y después puntual con cada uno de los líderes. ¿Sí? Por eso, Deep Data. ¿Sí? Porque si no, le damos curso de liderazgo a todo el mundo. Nos viene bien, es cultura general, pero el tema es qué necesita ese individuo. Y por ahí la estrategia educativa, para uno puede ser coaching, para otro decir, mirá, vamos a la competencia o vamos a hacer benchmark y cómo lo hacen otros. ¿Sí? Bueno, es un proceso que te lleva casi un año trabajar sobre eso, ¿sí? Pero no gastas pólvora en chimangos, ¿sí? Vas al hueso, ¿sí? Pero bueno, para eso no es un tema de dinero, es un tema de cultura organizacional. Intuición versus datificación. Yo diría, no es versus, sino es intuición y datificación, ¿sí? Y vencer la barrera de nuestros prejuicios, que si siempre lo vine haciendo así, ¿por qué no voy a seguir de esta manera? Y eso se da mucho en las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Tuvimos éxito hasta ahora, sí, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Sí? Y en las grandes empresas ese lujo no se lo pueden dar porque salen del mercado. O el que plantea ese paradigma vuela, así de simple, ¿sí? Muy bien. ¿Estoy en tiempo? ¿Listo? Ya estamos. Gracias, Adrián. No, gracias a ustedes. Gracias. Un aplauso. Adiós. Gracias.